Sí, me presento, mi nombre es Pablo Verdina, estoy a cargo de la dirección técnica de la empresa NextVision, tanto para Argentina como para Sudamérica. Dentro de mi cartera dirijo tanto el sector de preventa, el sector de postventa, que incluye todo lo que sea soporte técnico, como la gerenciación de proyectos. Arrancando la agenda, les vamos a contar un poquito, bien brevemente, quiénes somos y qué hacemos para los que todavía no nos conocen. Vamos a hablar de algunos cambios de paradigma focalizados en la seguridad no perimetral, sino de segmentación dentro de las redes de datos. Vamos a charlar un poquito sobre el desafío de la administración, cuando tenemos que manejar muchos dispositivos para lograr y garantizar la seguridad. Obviamente este seminario está basado en productos de Fortinet y el foco va a ser a través de la tecnología que Fortinet nos brinda. Vamos a tratar de clarificar un concepto que, en mi opinión, si me permiten decirles, es más marketinero que otra cosa, pero vamos a ver las pequeñas diferencias que existen entre lo que hoy por hoy se llama un Next Generation Firewall y los firewalls tradicionales que veníamos manejando o conociendo. Por último, vamos a ver algunas bondades de este tipo de firewall que nos permiten trabajar con autenticación robusta o lo que normalmente se denomina segundo factor de autentificación. Y como les decía al principio, al cierre de la presentación vamos a tener definitivamente un espacio para poder intercambiar preguntas, dudas y cualquier otra inquietud que puedan llegar a tener. NextVision es una empresa de capitales argentinos que se encuentra su casa matriz acá en Argentina, desde donde hoy estamos haciendo este broadcasting. Tenemos unas oficinas también en España y desde esos dos centros geográficos estratégicos manejamos tanto Argentina como Sudamérica, así como muchos países de la región europea. Tenemos más de 14 alianzas con vendors, con fabricantes específicos, y dentro de esas 14 alianzas, obviamente, decenas de productos que apuntan a satisfacer la necesidad de cada uno de ustedes. Actualmente tenemos más de 300 clientes, esto está enfocado nada más a Argentina, y esos clientes, obviamente, como estamos trabajando no con clientes finales, sino con empresas, corporaciones, instituciones públicas, en fin, diversos mercados verticales de nuestro país, nos permiten llegar a usuarios finales al numerito que tenemos ahí en pantalla, que es de más de 150.000. Nuestras soluciones afectan hoy en día a más de 150.000 usuarios. Certificaciones, que es el otro puntito que tenemos ahí en pantalla. Esto yo diría que es el core de NextVision. Y el core de NextVision porque nuestra visión está apuntada hacia la capacitación y hacia el conocimiento para poder ofrecerles una solución que realmente vaya a la medida de sus necesidades. Y en ese foco, en esa visión, tratamos y ponemos todo el énfasis en que nuestros técnicos, nuestros ingenieros, se capaciten permanentemente con las nuevas tecnologías y estén al nivel de las expectativas que ustedes buscan desde el mercado. Para contarles un poquito en las áreas de especialización, voy a ser muy breve y muy resumido con esto. El objetivo de este webinar es que conozcan los productos. Pero bueno, para que se lleven una idea, como les decía, de qué hacemos y quiénes somos, tenemos especialidades tanto en el área de la seguridad como en el área de la disponibilidad, y vamos desde consultorías de seguridad, pasando por consultorías sobre mobile, sobre seguridad de navegación, productos y soluciones específicos para cada uno de los ámbitos que están viendo en este momento en pantalla, así como en el área de disponibilidad o gestión de la información, donde manejamos desde el ciclo de vida de la información hasta tecnologías de backup y monitoreo de sistemas. Nuestros servicios, creo que esta es uno de los factores principales, diferenciadores de NextVision, que se basa un poquito en lo que le comentaba anteriormente, nuestra capacidad técnica, nuestro empeño por lograr las certificaciones de mercado y la actualización permanente de nuestros conocimientos. Básicamente tenemos 4 áreas de servicio, ¿sí? La parte de consultoría IT, que me atrevería a decirles inclusive que en la parte de consultoría IT, más que un servicio pago, es un valor agregado que damos en la mayoría de los casos en forma gratuita, acercándonos
a nuestros clientes y trabajando una necesidad o un requerimiento para poder evaluar cuál es el producto, servicio o solución que más se acerque a la necesidad real. Obviamente realizamos implementaciones de estas soluciones, tanto por alcance como soluciones llaves en mano. En el caso de soporte, para los que no trabajaron con nosotros, tenemos una modalidad de soporte diferenciadora. Esa modalidad nosotros la definimos como incidentes, y para ser breve, un incidente es cualquier problema que les pueda surgir sobre una plataforma determinada, desde que ustedes lo reportan hasta su resolución, sin importar la cantidad de ingenieros o horas de trabajo que requiera de nuestro lado. Por la parte de training tenemos dos tipos de capacitaciones. Capacitaciones cerradas, que se basan en una currícula propia del producto para el cual es específica la necesidad. Y por otro lado tenemos capacitaciones abiertas, que son las que nos basamos, es donde nos basamos en las necesidades puntuales del cliente. Esto va un poquito como para clarificar la idea, a entender qué es lo que tienen instalado, qué funcionalidades están utilizando, hacia dónde quieren ir, y en base a eso diseñamos un alcance específico, customizado, de capacitación, ¿sí? Como sabemos, los productos hoy en día tienen cientos de funcionalidades, pero definitivamente no necesitamos instalar o poner en uso todas ellas. Así que el objetivo de esos cursos customizados es precisamente poder diseñar un programa de capacitación a la medida de su personal. Por el área de soluciones directamente, nada más que un vistazo general, las tecnologías que integramos. Obviamente en el día de hoy vamos a estar hablando de Fortinet, pero somos integradores, como decíamos al principio, de más de 14 vendors, de 14 fabricantes distintos, con todos los productos que cada uno de ellos ofrece para distintas necesidades. Así que bueno, vamos a meternos un poquito ya de lleno en el motivo de esta presentación, y para comprender un poquito Fortinet, que es lo que nos trajo hasta acá, arrancamos con una visualización de toda la línea de productos, ¿sí? Fortinet tiene equipos, productos para entry level, para pequeños requerimientos, mid-range, ¿sí? Lo que normalmente le pegaría a las pymes argentinas. La parte de high-end, donde como pueden ver en pantalla, tenemos equipos que llegan hasta nivel de chasis, traficando más de terabits de información. Y por último, obviamente, que no puede dejar de formar parte de la partida, la parte de virtualización, ¿sí? Todos estos equipos son virtualizables a través de templates y licenciamiento específico para el ámbito de la virtualización. Metiéndonos ya de lleno en el foco de esta parte de la presentación, que es el nuevo desafío. Como todos sabemos, hoy en día no podemos trabajar en ninguna empresa si no tenemos una protección perimetral, una protección de borde. Eso, desde hace muchos años, fue el primer objetivo, la primera necesidad para llegar a tener un entorno de red confiable. A medida que han pasado los años, nos hemos dado cuenta que gran parte de las amenazas, gran parte de los riesgos, si bien se pueden iniciar desde el exterior, terminan generando incidentes de seguridad desde el interior. Y para evitar este tipo de cosas y para garantizar un nivel de seguridad aceptable, es que empezamos a poner foco en la segmentación de redes. La segmentación es una mejor práctica desde el punto de vista de networking de redes, y para acompañar este camino que nos permite garantizar un nivel de seguridad un poco más aceptable, es que nos vamos a parar en el foco específico de los firewall de segmentación. Hay una gran diferencia entre un firewall de segmentación y un firewall de borde, y eso es un poquito lo que vamos a ver y a aprender y a entender en el día de hoy. Más allá de las funcionalidades, que ya vamos a ver en detalle, hay tres factores fundamentales a los que tenemos que acudir a la hora de pensar en un firewall de segmentación. Son precisamente y obviamente los que tenemos en pantalla: performance, protección y políticas. Políticas sobre todo adaptadas a la necesidad de la segmentación interna. Así que vamos
a empezar a ver un poquito esto, partiendo de la performance, que es definitivamente el factor que más va a afectar, en principio, y desgraciadamente, déjenme decirles, nuestro bolsillo. ¿Por qué? Cuando pensamos en un firewall, en un UTM, en un Next Generation Firewall, que por cierto en un ratito vamos a ver las diferencias, para el borde, ¿cuál es el primer factor que analizamos para hacer un dimensionamiento correcto? El primer factor es el ancho de banda, la conexión a Internet, ¿sí? ¿Qué ancho de banda tenemos a Internet? Y en base a eso, que va a ser nuestro cuello de botella ilimitante, vamos a dimensionar el resto de los servicios. Obviamente que hay otras variables, como por ejemplo si estamos hablando de un firewall de borde, el hecho de una DMZ, que es una mejor práctica más que asumida al día de hoy, implica tráfico horizontal y por ende tiene impacto en el sizing o en el dimensionamiento del equipo. Pero volviendo a los factores fundamentales, si se fijan en pantalla, estamos hablando de capacidades completamente distintas. Una cosa es traficar contra Internet con un vínculo que podemos llegar a utilizar hoy en día en Argentina de 10 megabits, 50, 100, 200 en algunos de los casos y muy puntuales, contra interfaces que necesitan traficar gigabits internamente en el modelo horizontal, ¿sí? Entonces, definitivamente este es el primer impacto, es el primer foco donde tenemos que poner absolutamente nuestro análisis. Otro de los factores fundamentales, sin irnos de la performance, es la cantidad de puertos disponibles, ¿sí? La conectividad de ese firewall. Normalmente en un firewall de borde tenemos 3 o 4 interfaces, contando DMZ y redireccionamiento de alguna que otra red. En un firewall de segmentación vamos a tener un número mucho mayor de segmentación de redes y por ende necesidad de puertos físicos para la conexión de esas redes. Y siguiendo de la mano de la performance, que es, como les decía, uno de los factores fundamentales, está el tema de procesamiento. ¿Qué es lo que logramos? ¿Se acuerdan? Recién hace unos minutitos les comentaba que dentro de las opciones que nos da Fortinet existe la opción, por ejemplo, de virtualizar los firewalls. Y esta es una opción válida a la hora de plantear esquemas de alta disponibilidad, a la hora de plantear la utilización de recursos, porque como todos sabemos, uno de los factores fundamentales de la virtualización es la consolidación, ¿sí? Lo que nos permite ahorrar recursos y utilizar lo que no se está utilizando en la necesidad concreta. Pero hay un factor que tenemos que tener en cuenta, no todo es color de rosa, a la hora de virtualizar, el dimensionamiento de nuestro equipo va a cambiar enormemente. ¿Y por qué es este cambio? Por algo extremadamente sencillo de entender que tenemos en pantalla en este momento. Los equipos de firewall dedicados, normalmente denominados appliance, tienen procesadores específicos. Como vemos ahora en pantalla, tenemos, si miramos en el gráfico de la derecha, el cohete que está partiendo, tenemos por un lado un CPU que es algo similar a los CPU x86 que podemos tener en cualquier plataforma de virtualización, pero a los dos costados de este CPU podemos observar dos componentes específicos, uno que se llama Content Processor y el otro Network Processor. Estos son CPUs diseñados específicamente para una función y por ende la performance resultante del proceso es muy superior a la de realizarlo en un CPU estándar, en un x86, que sería lo que tendríamos en un entorno de virtualización. Entonces, resumiendo un poco de performance, ¿podemos virtualizar? Sí, podemos virtualizar. ¿Qué perdemos? Perdemos una gran capacidad de cómputo. Si necesitamos lograr el mismo resultado, vamos a tener que asignarle excesivos recursos a nuestra máquina virtual para lograr los mismos resultados de throughput y procesamiento. Siguiendo con el segundo factor de los tres mencionados, con respecto a la identificación de los firewalls de segmentación, obviamente está el tema de las funcionalidades. Si bien este tipo de firewall, Next Generation Firewall, nos ofrecen un combo, por así decirlo, con todas las funcionalidades que hoy en día están disponibles, que ya las vamos a ver más adelante, obviamente no necesitamos un firewall de segmentación de las que necesitaríamos para un firewall de borde.
¿sí? Por ejemplo, para dar un ejemplo en concreto, no tendría mucho sentido en un firewall de segmentación tener la posibilidad de VPN, ¿sí? Ya que la VPN es un vínculo para conexión externa. Y así con otras tantas funcionalidades. While filtering es una funcionalidad que vamos a utilizar en el borde, en el perímetro, porque el objetivo obviamente es filtrar la navegación a Internet y no en forma interna. Y eso es, de alguna manera, obviamente es lo que nos va a definir la capacidad y afecta de la misma manera el slide anterior que estamos viendo, que es el dimensionamiento y performance. ¿Por qué? Porque si se fijan en las especificaciones técnicas de cualquier firewall, de cualquier appliance, ustedes van a poder observar que por un lado tenemos el throughput de proceso total del equipo y por otro lado tenemos la merma, cuánto va decreciendo la performance de ese equipo en la medida que nosotros habilitamos funcionalidades específicas. Entonces todos estos son factores que caen desde el punto de vista, en realidad, que nos caen a nosotros a la hora de hacer la ingeniería y de dimensionar una solución que vaya acorde a las necesidades de ustedes. Por el lado de los servicios, es fundamental mencionar la actualización, ¿sí? Hoy Fortinet cuenta con una gama muy amplia de servicios que proveen este tipo de dispositivos. Este tipo de actualizaciones se realiza en forma periódica y a veces minuto a minuto. Uno de los nutrientes de firmas para este tipo de equipos hoy es algo que a lo mejor algunos de ustedes conocen, que se denomina Sandbox, ¿sí? El Sandbox es un tipo de tecnología, para resumirlo simplemente, que nos permite analizar riesgos de día cero. ¿Qué quiere decir de día cero? Riesgos que todavía no son conocidos y para los cuales no hay una firma existente. Entonces, entre este tipo de información que proviene de muchos clientes utilizando la tecnología, más los centros globales de investigación de amenazas y la red diseñada por Fortinet a todos sus clientes a través de lo que denominan FortiGuard, es que se provee actualización de firmas, riesgos y amenazas en forma continua a todos los equipos y dispositivos de la línea Fortinet. El tercer factor a tener en cuenta es el de políticas apropiadas. Y acá ya no estamos hablando de funcionalidades, sino de políticas, ¿sí? La operación es un factor fundamental, o sea, desde el punto de vista de simplicidad, de poder acceder y lograr el objetivo en tiempo y forma. Obviamente la seguridad y por último poder observar correctamente la totalidad de la plataforma. Este es un requerimiento que en un firewall perimetral muchas veces no tenemos. Uno de los factores, para poner un ejemplo, por los cuales desde un firewall de borde no podemos observar la red, son las segmentaciones en forma de NAT, ¿sí? Eso es un parámetro que muchos firewall de borde no trabajan y no nos permiten llegar a fondo en todos los segmentos disponibles de la red. Siguiendo con este concepto y para terminar con la etapa de firewalls de segmentación, como les decía, los tres factores importantes: operación, seguridad y visibilidad de la plataforma, la automatización a la hora de distribuir configuraciones y políticas. Vamos a ver en esta misma presentación lo que se denomina desde Fortinet FortiManager, que es la herramienta que nos permite hacer este tipo de cosas. La posibilidad de escalación, de ir creciendo. No nos olvidemos que estamos hablando de firewalls de gran capacidad de throughput y procesamiento. El hecho de poder crecer es en forma rápida y escalonada, es lo que nos va a permitir seguir trabajando y seguir brindando el mismo servicio interiormente a nuestra empresa. Y obviamente la posibilidad, que no es menor, de trabajar esto de forma granular, ¿sí? Dentro de una empresa, Fortinet, lo vamos a ver más adelante, este tipo de granularidad se denomina add-on, que no es otra cosa que dominios de administración. Esos dominios de administración los podemos setear nosotros mismos y están en relación a la necesidad de la empresa organizativa y no precisamente a las diferenciaciones geográficas o técnicas. Por el lado de la seguridad, como les comenté anteriormente, obviamente la parte de firewall es el objetivo primordial. Sí, las funcionalidades Next Generation Firewall, que vamos a ver ahora a continuación. La parte de ATP, que es un riesgo teóricamente nuevo o marketineramente con otro nombre, pero obviamente el riesgo siempre existió, que vamos a ver un poquito más adelante.
y UTM, sí, que es la parte de poder concentrar todo este tipo de niveles de seguridad en un solo dispositivo. Por último, cerrando este concepto general de lo que son firewalls de segmentación interna, como les comenté anteriormente, la visibilidad de la plataforma. Y esto se logra gracias a los Next Generation Firewall que vamos a ver a continuación. Arrancando un poquito y tratando de definir este concepto, que es, les comento sinceramente, no es nada sencillo. Esto es un poquito como cloud, ¿no? Cuando empezó la ola de tecnología, hablando de cloud y cloud y cloud, ya hace unos cuantos años atrás, todos dijimos, uy, mirá, algo nuevo, cloud. Y resulta que cuando nos subimos arriba de esa ola, vemos que son tecnologías existentes y que arriba de eso se le ha puesto un nombre marketingero. Esto es un poquito lo mismo, después vamos a ver más en detalle por qué se los digo. Pero básicamente un UTM, un Next Generation Firewall, salvo pequeñas diferencias, son exactamente lo mismo. Yo he agregado en esta presentación una definición que me pareció sumamente interesante, que vamos a ver ahora en unos segundos, y me parece que teniendo en cuenta esas 6 frases que le voy a mostrar, vamos a poder definir o diferenciar qué es un Next Generation Firewall y qué es un firewall tradicional, UTM u otro tipo de firewall que vamos a ver a continuación. Lo que tenemos en pantalla es un poquito la inquietud del mercado, ¿sí? Este es un informe del año 2015 y lo que muestra es cuáles son los objetivos primarios que llevan a la adopción de firewalls de estas características, los denominados obviamente Next Generation Firewall. ¿Sí? Lo que tenemos primero en pantalla, fíjense, es la consolidación de funciones. Y esto tiene que ver obviamente con la operación, la simplicidad y el Total Cost of Ownership, que es lo que nosotros vamos a invertir a lo largo de un tiempo en garantizar a través de ese dispositivo la seguridad que buscamos. El segundo punto de interés demostrado desde el mercado de seguridad IT es el de ataques sofisticados. Esto es la receta marketinera ATP, ¿sí? Advanced Threat Protection. ¿Sí? Este es otro de los factores fundamentales que mueve a las empresas a este tipo de soluciones. Y el tercero, y voy a parar ahí, el resto lo tiene en pantalla, lo puedes mirar, es la reducción de ataques. Y en el tema de reducción de ataques es fundamental la visualización de la información y cómo esa información se nos muestra a través de los dispositivos de seguridad, que es lo que vamos a ir viendo a continuación y es precisamente uno de los factores fundamentales que diferencia un Next Generation Firewall de otro tipo de firewalls. Acá tenemos un cuadrito ejemplificador, ¿sí? Mencionando desde el punto de vista, y voy a ser bastante claro en esto, de Fortinet, cuáles son los tipos de firewall y dentro de la categoría qué diferenciadores tiene. Empezamos de atrás para adelante, el último CCFW, eso hace referencia a Carrier Class Firewall, ¿sí? Y obviamente el foco en este tipo de firewall, estamos hablando de instrumentos de seguridad que son utilizados por ISPs, ¿sí? Es la capacidad y la densidad de puertos. Siguiendo en orden tenemos la parte de UTM. Para definirles concretamente la diferencia entre un Next Generation Firewall y UTM, que es lo que todos de alguna manera creo que es donde tenemos alguna duda y muchos de nosotros, y me incluyo, consideramos que es prácticamente lo mismo. El único factor diferenciador es dónde lo ubicamos. Por ejemplo, si vamos a estar trabajando en la WAN o vamos a hacer una segmentación o vamos a tener la capacidad de poder hacer cualquiera de las funciones. Y por otro lado, el factor determinante es cómo muestra la información. Ahora vamos a ver unas pantallitas más adelante. Lo tercero que tenemos ahí es Data Center, la DCFW, hace referencia a Data Center Firewall, Next Generation Firewall propiamente dicho. Y el último es el que acabamos de ver en la presentación, que es el firewall de segmentación interna. Y vamos con la diferenciación, con poder entender definitivamente qué es un firewall tradicional y qué es un Next Generation Firewall. Lo que tenemos en pantalla precisamente es el ejemplo de cómo se visualizan las mismas cosas,
¿sí? Vamos a tomar un par de ejemplos para ser más específicos. Por ejemplo, si nos fijamos en el dónde, en un firewall tradicional vamos a tener la información del MAC address, desde dónde se produjo esa información. Mientras que en un Next Generation Firewall tiene que tener la posibilidad de conectarse con un sistema de dominio, linkear o agrupar un MAC address, un dispositivo específico, con un usuario y mostrarnos en forma dinámica y efectiva quién es el usuario que se está conectando más allá del dispositivo. Por el lado de las amenazas, un firewall tradicional lo único que haría es bloquear una amenaza. En el caso de un Next Generation Firewall, no solo la bloquearía, sino que nos tendría que informar qué tipo de amenaza es a la que estamos expuestos o el riesgo que generó esa amenaza. Básicamente lo que vemos del lado izquierdo, los modificadores, es el quién se conectó de forma clara, en este caso integrado con los nombres, obviamente estamos hablando de identificar usuarios internos, el qué, ¿sí? Qué tipo de acción, a qué recurso querían acceder, más allá de un puerto específico, que en este caso es TCP/25 lo conocemos, el por qué, o sea, desde nuestro lado, desde el punto de vista de seguridad, por qué esa persona pudo o no pudo acceder, o sea, cuál es la política específica que nosotros diseñamos y está afectando ese riesgo o ese bloqueo. El cuándo, en un formato legible y transparente, con fecha, hora, y el tiempo, y esta es una característica fundamental que no vamos a encontrar jamás en un firewall tradicional, por más avanzado que sea, el tiempo de exposición, en este caso a la navegación. El donde lo mencioné, y por último, no solo nos va a hacer referencia a el objetivo de esa conexión, sino si hay alguna aplicación dentro de lo que se denomina controles de aplicación, nos va a hacer referencia a esa aplicación específica que fue el motivo final del acceso. Lo que tenemos ahora es un ejemplo. Esta es obviamente una extracción de la pantalla de la interfase de administración de Fortinet, donde podemos ver claramente, ¿sí?, los conceptos fundamentales: el cuándo, el dónde, el por qué, el quién, el qué y el cómo. Y esto, como yo les comentaba al principio cuando hablamos de definir Next Generation Firewall, es el key fundamental, ¿sí? Es el concepto fundamental. Si yo tengo o no tengo un Next Generation Firewall, si yo puedo definir que mi firewall me muestre estas 6 preguntas que tenemos en pantalla, estamos hablando de un Next Generation Firewall. Ese es el factor fundamental y es lo que tenemos que tener en claro y en limpio en la cabeza a la hora de adquirir la tecnología. ¿Cómo se logra? Muy cortito, algunos factores fundamentales. SSL Proxying, que es la forma de inspeccionar las comunicaciones SSL, es fundamental para lograr este objetivo, ¿sí? Normalmente en un firewall tradicional las conexiones SSL simplemente se permiten o se deniegan. En este caso lo que hacemos es proxear, es cortar la comunicación, investigar el tráfico que va adentro de ese túnel encriptado y volver a establecer la conexión. Eso nos permite tener visibilidad completa, que es uno de los factores fundamentales. SSO es la parte de conexión, Single Sign-On, poder interactuar con el usuario y mapearlo a un dispositivo específico para seguir con este tema de la visibilidad. Content Security, sí, identificación más allá de un IP o una dirección web. Y la inspección profunda de paquetes, ¿sí? Poder analizar todos los paquetes sin excepción que pasan a través de nuestro firewall. Bueno, acá tenemos en pantalla un ejemplo más de detección. Esto vamos a avanzar un poquito, no hay mucho que comentar, es simplemente un ejemplo. Definiendo el peso de los riesgos. ¿A qué nos referimos? Definitivamente no es el mismo criterio el que podemos utilizar desde una empresa de marketing, desde una empresa de industria de gas and oil, desde un sector financiero, y en base a eso, este tipo de firewalls nos permiten moderar el nivel de riesgo en base a la necesidad. Acá es donde vamos a definir que nos informe, que nos dé una alerta, basado en lo que para nosotros es importante, que tiene que ver con la información que manejamos, con el sector desde el cual se conecten y aplique la política de seguridad que queramos definir, y tiene que ver también con la cantidad de veces que se accede
a un riesgo determinado. Pero bueno, resumiendo, es un factor muy importante y es el factor por el cual nosotros podemos definir la importancia de ese riesgo dentro de nuestras políticas de seguridad. Acá tenemos un ejemplito de cómo se muestran las amenazas y los riesgos, una extracción de la consola de Fortinet para poder visualizar en forma sencilla. Esto pertenece a la versión 5.4, que es la última versión del sistema operativo de Fortinet disponible en todos los dispositivos. Una mención para que aquellos que no conocen en profundidad el producto, Fortinet utiliza un mismo sistema operativo para los dispositivos de entry level, los más pequeños de la serie, hasta los dispositivos carrier class, que son esos chasis en formato de blade que veíamos al principio, lo que nos permite aprender, trabajar y juntar o conectar experiencia en un sistema operativo y poder aplicarlo a cualquier ámbito o tamaño de red que necesitemos proteger. Este es un ejemplito cortito para que lleven la idea de cómo categorizamos los riesgos dentro de Fortinet. No solo categorizamos qué tipo de riesgo es, sino y desde dónde fue accedido ese riesgo, identificando al usuario que está accediendo, etcétera, como les comenté anteriormente, sino que tenemos la posibilidad de categorizar ese riesgo por la cantidad de veces que se accede a ese riesgo. ¿Sí? No es lo mismo si un usuario desde la administración entra a una página crítica una sola vez que si tengo 400 usuarios entrando a una página riesgosa para la empresa en forma simultánea. Lo que tenemos en pantalla es un ejemplito, lo que hace es multiplicar y darle un score, darle un factor de riesgo para generar la prioridad adecuada a esa detección, ¿sí? Por ejemplo, si un usuario ingresa 5 veces a una página que estaba catalogada con un factor de riesgo 55, obviamente la alerta que nos va a mostrar va a estar en base a ese rate de 275. Se multiplica el riesgo por la cantidad de veces que ha sido accedido. Cerrando un poquitito la parte de firewall y ya avanzando en la administración, Fortinet tiene una herramienta extremadamente útil y que actualmente acompaña también la versión del sistema operativo, la versión 5.4, con muchos agregados, muchas funcionalidades nuevas, muchas se han rediseñado en base a necesidades de clientes y sinceramente es un producto extremadamente efectivo. FortiManager es precisamente, obviamente lo que vamos a encontrar a lo largo de toda la cartera de productos Fortinet es una denominación común, ¿sí? El 99% de los productos empieza con Fortinet. Así que si nos queremos imaginar qué haría un producto en particular, ponemos la función, le agregamos Forti adelante y ya sabemos cómo se llama el producto. El nombre del producto es FortiManager, como les decía, y lo que vamos a hacer desde este tipo de appliance, de dispositivos, es poder gerenciar toda nuestra línea de productos Fortinet desde un punto centralizado y con visibilidad completa. Esa visibilidad completa incluye la parte de add-ons que les comenté inicialmente en la primera etapa de la presentación. ¿Qué es un add-on? Es un dominio de administración, por el cual yo voy a poder agrupar los dispositivos de mi empresa a través de un criterio propio de la necesidad de mi sector. Este tipo de dispositivos, FortiManager, al igual que FortiGate, vienen en dos modalidades. Tenemos la modalidad de appliance físico, como estamos viendo ahora en pantalla, pero también tenemos la modalidad de virtualización, ¿sí? Podemos acceder a él a través de una licencia para virtualizar. Acá, a diferencia de lo que vimos anteriormente en los firewall, el requerimiento de hardware está más apuntado a la capacidad de almacenamiento que al proceso. Por eso la recomendación es acceder en formato virtual y no físico, por una cuestión de costos y funcionalidades y rendimientos similares. Como les decía, nueva interfase, ya está alineado con el sistema operativo actual disponible en FortiGate, que es la versión 5.4. Se hizo un rediseño donde no solo se agregaron funcionalidades que realmente son muy útiles, sino también la forma de visualizar y de llegar, y sobre todo de trabajar en lo que normalmente se llama drill down, que es la posibilidad de ver una alerta y desplegar a través de esa alerta todos los factores que influyen en ese dominio de administración. Más granularidad en los objetos, ¿sí? Poder profundizar algunos objetos, algunas
algunos pedidos de los usuarios apuntaban a la posibilidad de desvincular objetos de configuraciones de firewall cuando estos objetos estaban en uso por una política. Eso, para darles un tip nada más, es algo que se agregó en esta versión, en la 5.4, y realmente es de mucha utilidad, así como la posibilidad de ver objetos duplicados o políticas duplicadas en forma centralizada en todos nuestros dispositivos. Bueno, esto es un poquito lo que les estaba contando. Otras de las funcionalidades fundamentales es la parte de manejo administrado de WAN, ¿sí? Podemos manejar la optimización de vínculos desde un entorno centralizado hacia todos nuestros firewalls, y en base a eso podemos ver de qué manera distribuimos la carga y el ancho de banda disponible en cada uno de nuestros dispositivos de borde. La administración centralizada a través de la interacción con nuestro dominio y nuestras políticas de seguridad. SSO es la parte de integración, en el caso de Windows, con Active Directory o a través de cualquier sistema LDAP, donde precisamente lo que hacemos es sincronizar nuestros usuarios con dispositivos y le damos esta visibilidad al firewall para que, como veíamos anteriormente en la parte de Next Generation Firewall, podamos tener la fotografía completa y no algo parcial simplemente con un MAC address. Esto mismo es aplicable a todo tipo de políticas, ya que podemos generar políticas y distribuirlas a través del usuario y no de los objetos necesariamente. Otros dos factores que se agregaron en esta versión es la administración centralizada de VPNs, tanto en la modalidad clásica a través de agente, como en la modalidad de SSL VPN estándar. Lo que podemos hacer es precisamente distribuir la carga de conexiones y tener un punto centralizado de visualización para poder manejar la performance de cada uno de los firewalls que tenemos en la organización y que estos puedan distribuir la carga en forma equivalente a la demanda. Otro de los factores importantes, y ya casi cerrando un poquito el tema de administración centralizada, es obviamente la seguridad. Estamos hablando de dispositivos de seguridad. Y dentro de esos dispositivos de seguridad, la forma de tener tráfico encriptado es a través de un certificado. Estos certificados, desde el punto de vista de manager, se pueden manejar en forma independiente para los grupos de administración que nosotros definamos. Esto realmente es una modificación en esta versión, en la 5.4, que considero que es un agregado más que importante, ¿sí? Manejamos certificados independientes basados en los grupos de administración, esos famosos add-ons que ya les mencioné a lo largo de la presentación en más de una oportunidad. Por último, dentro de la parte de administración, tenemos todo lo referente al FortiClient. FortiClient es un software que utilizamos normalmente, o a lo mejor mayormente conocido, a la hora de establecer una VPN desde un punto externo a nuestra red de datos, pero es un software que también se utiliza internamente y nos da una capa más de seguridad, por ejemplo, con respecto a todo lo que tenga que ver con malware. La administración de este FortiClient, de este software que se instala en los clientes, también a partir de esta versión 5.4 puede ser gerenciada en forma centralizada desde FortiManager. Y bueno, ya acercándonos a otra de las funcionalidades que nos brindan los Next Generation Firewall. Nos vamos a meter muy cortito, pero pudiendo diferenciar funcionalidades y pudiendo interpretar a qué tenemos acceso a través de un FortiGate puntualmente, a la parte de integración precisamente con Active Directory o a través del LDAP para lograr un single sign-on, ¿sí? La posibilidad de ingresar a más de un sistema con un solo usuario y una password única. Y la posibilidad de integrar un segundo factor de autentificación. Esta es una funcionalidad que está disponible en FortiGate, pero Fortinet, no FortiGate, sino Fortinet, la empresa, también tiene un dispositivo, un appliance, dedicado a la autentificación y que va muchísimo más allá de la profundidad que podemos tratar en un firewall a nivel de Next Generation Firewall. Lo que tenemos en pantalla en este momento es precisamente las diferencias, hasta dónde podemos
llegar con un FortiGate habilitando la función de SSO, de Single Sign-On, para el doble factor de autentificación, y las posibilidades que nos brinda el appliance dedicado para autentificación. Tenemos un producto nuevo que es sumamente interesante. No voy a hacer foco en esto, no es el foco de esta presentación, sí la parte de disponibilidad de funcionalidades que nos brinda el firewall, el Next Generation Firewall, que vamos a ver a continuación muy cortito. Pero bueno, me interesaba que lo sepan, que hay un producto dedicado, que tiene muchísimas más funcionalidades. Entre ellas, para hacerle un comentario cortito, estaría, por ejemplo, la posibilidad de que un usuario pueda hacer una recuperación de su password en forma directa y que esa recuperación de password se maneje con un control de flujos para que lo autorice no necesariamente seguridad informática, sino a lo mejor el jefe de ese departamento ante la pérdida de un token como segundo factor de autentificación. Eso es simplemente un ejemplo de las cosas que podemos hacer con un appliance dedicado a la autentificación como FortiAuthenticator. Ahora, siguiendo con lo que sí podemos hacer con FortiGate y hasta dónde llegamos, básicamente vamos a manejar dos conceptos, el concepto de segundo factor de autentificación y el concepto de Single Sign-On. Ahora, la parte de Single Sign-On va a ser, la parte de Single Sign-On y doble factor de autentificación están apuntados a dispositivos Fortinet. Para ejemplificar esto, ¿en dónde lo puedo aplicar? Por ejemplo, en una conexión VPN. ¿Sí? En una conexión VPN yo integro mi FortiGate con mi Active Directory y a la hora de validar el segundo factor de autentificación, el sistema lo va a validar contra un usuario de mi AD. Entonces logro la integración y ese Single Sign-On a la hora de acceder a mi recurso de red desde usuarios externos. Dentro de las opciones que nos da el sistema de autentificación, obviamente tenemos los tokens físicos, que muchos hemos utilizado o comúnmente utilizamos en sistemas de mercados como banca, acceder a una página para hacer una transferencia. Creo que como usuarios es uno de los mejores ejemplos, pero bueno, obviamente esto es un segundo factor de autentificación y tiene que estar presente y tendría que ser nuestro foco en cualquier contenido crítico o cualquier información crítica para la compañía, que sabemos desde ya que es el activo más valioso de cualquiera de nuestras empresas. Dentro de estas modalidades tenemos también la modalidad de software, para la cual Fortinet nos ofrece soporte tanto en aplicaciones Android, iOS, sistemas de iPhone, tablet, etc. Y se sigue soportando por ahora la plataforma de Windows Mobile. Otro de los factores importantes es el rate, el rango de refresh, de actualización de estos códigos. ¿Sí? En el caso de Fortinet maneja un rango que va de los 30 a los 60 segundos. Y esto obviamente impacta en el nivel de seguridad que logramos a través de estos dispositivos de segundo factor de autentificación. Hemos llegado al final de esta pequeña presentación. El objetivo de esto fue introducirlos un poco en este mundo de FortiGate y de las ventajas de un Next Generation Firewall, identificar las diferencias con un firewall de segmentación. Espero sinceramente haber logrado el objetivo. Nos despedimos, muchas gracias por su participación. Les dejo en pantalla un segundito más los próximos eventos para los que quieran participar. Desde ya, muchas gracias.